Que hermanos, Dios los bendiga. Una vez más su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí de Oakland, California. Esa humilde morada que Dios ha puesto para que nos congreguemos a través de estas ventanitas, a través de estas ventanas, y podamos llevar la bendita palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo actualmente, hermanos. El Espíritu Santo nos convoca el día de hoy, hermano, porque siempre lo decimos, que cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, tenemos que recordar que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y el día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo nos convoca a eso, a que abramos nuestra mente, a que abramos nuestro corazón para escuchar o para que escuchemos la voz de Dios. En ese momento, hermanos, nos vamos a poner en manos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de este humilde siervo, como siempre lo ha hecho. No nos vamos a cansar de llevar la bendita palabra del Señor. Quizás para muchas personas seamos un poco fastidiosos, no solamente yo, sino que Dios está llamando a hombres y mujeres, nos está llenando del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor. Y a eso es que nos hemos dedicado, hermanos. Yo tengo mucho que agradecerle. Ya habéis escuchado el testimonio nuevamente de lo que Dios ha hecho por este humilde siervo y de lo que puede hacer por ti, hermanos. De lo que puede hacer por ti y por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Solamente es cuestión de ponernos en las manos del Señor. Le doy gracias a todos y cada uno de vosotros por estar escuchando la bendita palabra del Señor a través de las redes sociales, hermano. De verdad que es un gozo porque nos damos cuenta de que nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano porque el Señor lo dijo y son profecías que están cumpliendo a cabalidad de que ese mensaje iba a ser llevado a todos los rincones de la tierra antes de que mi Señor Jesucristo regresara y antes de que nuestro Señor Jesucristo sonará esa trompeta para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea levantada al cielo. Hermanos, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 31, vamos a leer 10 versículos hermosos de lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 25, versículo 31. La palabra del Señor está escrita y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios, qué hermoso es. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, en tu mano nos ponemos el día de hoy, Señor. Te pido, Padre celestial, que honres a tu siervo el día de hoy, Señor. Háblanos con la autoridad y el poder de tu palabra, Señor. Que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor.
que se quede, Señor, como un tatuaje en el alma, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, vivamos de Él y gozosos podamos llevar este mensaje de salvación que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por la iglesia, Señor, por el pastor Misael, Señor, y por la iglesia Dios es amor, Padre Santo, que en este momento, Señor, están en bautizos, Padre Celestial, allá en la ciudad de Livermore, Padre. Te pido, Señor, por todos los enfermos, Señor. Te pido por esa bebé Irina, Señor. Padre Santo, acógela, Padre Celestial. Por Emmanuel y por todos y cada uno de los enfermos, Papito Dios. Son muchos, Padre Santo. Son muchos que claman a ti en este momento, poderoso Dios. Necesitamos de ti, oh Padre Santo. Que esta palabra, Señor, llegue a todos los rincones, Señor, que fluya como el agua, Señor, que huele como el viento, Padre Santo. Porque así será tu palabra, Señor. No volverá a ti vacía, Padre. Papito, te damos gracias, Señor. En tu mano nos ponemos. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de este humilde siervo, Señor. Que no sea yo. Yo solamente soy un instrumento, Padre. Te pido por todos los que se van a conectar, Señor, y por todos los que van a escuchar tu palabra a través de las redes sociales. Y lleno de tu Santo Espíritu te doy gracias, Padre. Te alabo. Te bendigo en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar alerta, hermanos. De verdad que hay que estar bien alerta, queridos hermanos. De verdad. Y nuevamente, hermanos, le doy gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más a través de estas ventanitas, hermano, como siempre lo digo coloquialmente. Porque es la forma que el Espíritu Santo nos convoca para que recibamos un mensaje demasiado importante. Siempre lo estamos diciendo, demasiado importante para todos y cada uno de nosotros. No solamente para mí, sino para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Es el momento, hermanos, y lo digo con todo el corazón, es el momento de tomar en serio la bendita palabra de Dios. Es el momento. No hagamos oídos sordos a la palabra del Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta a lo que está sucediendo alrededor del mundo, hermanos. Despertemos. Quitémonos esa venda que tenemos en los ojos, hermano, donde estamos viendo fenómenos naturales en el cielo, fenómenos naturales en la tierra, hermano, conflictos mundiales, desastres por doquier, hermanos. Estamos viviendo una apostasía de la cual habla la palabra del Señor, que eso era lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Vemos cómo cada día Dios es sacado de la ecuación, es sacado de los proyectos gubernamentales. Se sobreentiende que esta nación fue fundada bajo los parámetros, bajo los mandamientos de la palabra del Señor, pero los gobernantes de hoy en día han sacado a Dios desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque esto no es nada más y nada menos que el cumplimiento de una serie de profecías anunciadas por los profetas, por los apóstoles, y no solo eso, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo anunció todo esto, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchos falsos profetas por ahí, como lo dice textualmente la palabra del Señor. Hay muchos profetas por ahí, hermanos, como lo llama la Biblia, hermano, pero ahí entre ellos están muchos sacerdotes. Y recuerda, hermano, que hablo en muchos porque no son todos. Hay muchos sacerdotes, hay muchos pastores, muchos que se dicen llamar apóstoles y no lo son. Que lamentablemente lo que están haciendo, junto con todos los vasallos, los que trabajan para el anticristo, porque ahí hay una serie de personas que son cantantes, que supuestamente son cristianos, pero son cantantes. Son cantantes. No son personas que alaben al Señor de corazón.
Y estos son vasallos del anticristo, hermano, para que pongamos mucho cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que están buscando estas personas? Entre ellos muchos pastores, muchos, no todos, a Dios gracias. Ellos lo que están buscando, hermano, están buscando es matarnos espiritualmente. Matarnos espiritualmente. Es el momento que usted despierte. Vendiéndonos, ellos están vendiéndonos un falso evangelio. Están vendiendo falsas doctrinas y también están vendiendo muchos dogmas que no están en la palabra del Señor. Pero el problema es que mucha gente no quiere leer la palabra del Señor. Nadie quiere estudiar la palabra del Señor. Muchos han recibido a mi Señor Jesucristo. Y recibir a mi Señor Jesucristo es fácil. Solamente es una oración y decirle al Señor que venga a nuestro corazón. Pero la cuestión no es recibir a mi Señor Jesucristo nomás, sino seguirlo. Y para muchas personas es demasiado pesado seguir a mi Señor Jesucristo. Pero es fácil, hermano. Lo digo por experiencia propia. Definitivamente, hermano, para que nosotros creamos en todo lo que está sucediendo y lo que está escrito en la palabra del Señor, hay que tener fe. Hay que tener fe. Si tú no tienes fe, tú no vas a creer todo esto. Si tú no tienes fe, no vas a creer que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Si tú no tienes fe, no vas a creer que el Señor abrió el mar rojo por donde pasó Moisés y todo el pueblo hebreo. Si tú no tienes fe, no vas a creer en esto, hermanos. Incluso si tú no tienes fe, no vas a ver todos los milagros que Dios hizo a través, mi Señor Jesucristo hizo y están escritos en la palabra del Señor. Si tú no tienes fe incluso, tú no vas a creer en los milagros si así los viese. Soy una muestra viva de un milagro de Dios. La clase de persona que era. Y el Señor me cambió radicalmente. No solo eso, me curó 2 cánceres, hermanos. Hay que tener fe para ver todos esos milagros que Dios está haciendo últimamente, en pleno siglo XXI, y Dios lo sigue haciendo. Definitivamente hay que creer en milagros y hay que tener fe para creer en ellos, hermanos. La fe, hermano, produce milagros. La fe produce milagros y es la misma fe que mueve el corazón de Dios. Si tú tienes fe, tú mueves el corazón de Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Esa es la única manera que debemos involucrarnos, debemos tomar el riesgo, debemos arriesgarnos a creer en Dios. Arriesguémonos a creer en Dios, hermanos. A pesar de, aunque estemos metidos en circunstancias, en esas circunstancias que nos digan que es imposible, debemos de creer en Dios, tener fe en Dios. Sabemos que estamos atravesando por circunstancias difíciles. El mundo está pasando por circunstancias difíciles. Pero mi Señor Jesucristo dijo que todo esto tenía que acontecer, hermanos. Debemos ir por nuestro milagro. Pero tú tienes que tener fe, hermanos. Tienes que tener fe en Dios. Pero que nuestro milagro, hermanos, que el milagro que tú estás esperando, no importa que tú tengas un cáncer, no importa que tú estés en una cama enfermo con cualquier enfermedad, hermano. Yo tuve 2 cánceres, tuve fe en el Señor. Y a pesar de que no me quería quedar más en este mundo, Dios tuvo misericordia de mí. Pero lo más importante es buscar que ese milagro sea nuestra salvación. Que ese milagro sea nuestra salvación. Pero hay que tener algo muy en cuenta, hermanos. Y vamos a este estudio con un contenido bíblico y que sea con el respaldo del Espíritu Santo. Hay que tener algo muy importante, hermano, que si tú no tienes fe, no tienes nada. Si me acompaña, hermano, en este momento, tome un bolígrafo, tome un papelito y ante todo la Biblia y un corazón dispuesto a aprender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy.
Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Hay que tener fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Nos quieren castrar mentalmente para que no recibamos la palabra del Señor. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Por eso no nos quieren mostrar el verdadero evangelio, donde es mi Señor Jesucristo nuestra única salvación. No hay nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación. Pero que tenemos que tener fe, hermano, ¿para qué? Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, donde la palabra de Dios nos dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Usted podrá escuchar muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos apóstoles, pero están vendiendo por dinero el evangelio, de esta manera el evangelio de la prosperidad. Pastores que no atacan el pecado, no hablan de las profecías que están escritas aquí en la palabra del Señor, profecías que están cumpliendo. Debemos de tener en cuenta eso, hermanos. Pues tú tienes que tener fe, hermano, porque si tú tienes fe, recibes a mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te va a guiar, Él es el único que te va a guiar. Por más que yo te lleve mensajes todos los días, yo no soy el que te va a convencer. El que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 3, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo, Él los guiará a toda verdad. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estas son las cosas que van a venir, hermanos. Y debemos de tener muy en cuenta. Lo acabamos de apreciar aquí en la bendita palabra del Señor, donde dice que mi Señor Jesucristo va a sonar una trompeta y debemos estar alertas. Debemos estar alertas. El Espíritu Santo nos convoca el día de hoy para que escuchemos la voz de Dios. Vamos a ir rápidamente, hermanos, donde he tenido conversaciones con muchos hermanos de otras denominaciones. Y lo que hemos visto, hermano, es que las denominaciones son como los árboles. Vemos, hermano, cuando apreciamos algo que yo no apreciaba antes, pero vemos, hermano, que todos los pajaritos no se meten en el mismo árbol. Cada uno tiene un árbol específico donde ellos van. Igual las denominaciones, cada uno tiene su iglesia. Pero debemos aprender algo muy importante, que no todos los árboles dan fruto. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro, hermanos. Y por eso el día de hoy, hermanos, la palabra, el Espíritu Santo nos convoca, hermano, a que recibamos algo muy importante. Muchos están diciendo, ya, y esta es una pregunta, hermano, que se hace muchas personas en las iglesias. Muchas, no todas, lamentablemente. Muchos van a las iglesias por ir, porque tienen las iglesias como si fueran un club social. Muchos teólogos, hermano, sostienen equivocadamente que la iglesia va a atravesar por la tribulación y gran tribulación. Muchos teólogos sostienen eso. Pero hay que mirar algo, dónde se origina esa torcida creencia, porque es una torcida creencia, eso es una falacia como una casa. Ellos caen, estos teólogos, pastores, incluso sacerdotes, y ya vamos para allá para no adelantarnos un poco. Ellos caen en el error de leer las escrituras, la palabra del Señor,
por decirlo de esta manera, sin la lupa reveladora del Espíritu Santo. Sin la lupa reveladora del Espíritu Santo, quien vino para guiarnos a la verdad y no a la confusión. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y el Espíritu Santo nos escribe el día de hoy pensando en eso, pensando en aquellos que tienen la idea de que la iglesia sufrirá la tribulación y gran tribulación. Y creen que la iglesia va a soportar parte o todos los juicios de Dios contra la tierra. Y eso es de verdad que estamos equivocados. Ellos están equivocados en cuanto a eso. Lo cierto es que muchos textos en la palabra del Señor, si tú te vas y navegas, no por el internet, navegas ahí en la palabra del Señor, muchos textos en la Biblia parecen darnos a entender que sí. Pero hermano, hay que tener en cuenta algo. Texto sin contexto es puro pretexto. Y eso es lo que están haciendo. Muchos venden el evangelio tomando la mitad de un versículo. Incluso todo el versículo, pero no el texto completo. Y eso es lo que nosotros debemos apreciar. ¿Ya? Cuando no se lee, hermano, y entienda eso, cuando no se lee la palabra del Señor bajo la lupa del Espíritu Santo, no solo cometemos errores, sino que hacemos cometer a quienes escuchan la palabra del Señor a través de nosotros. Por esto la palabra del Señor nos advierte en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, donde la palabra del Señor nos dice claramente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Mucho cuidado, hermano, con lo que estás haciendo. Pastor, pastora, sacerdote, líder. Mucho cuidado, hermano, porque ten cuidado de ti mismo, dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Antes de seguir adelante, hermano, vamos a entender algo muy importante. Es imprescindible definir el concepto que utiliza la palabra del Señor y muchos textos hebreos donde hablan de la palabra rapto. El término rapto es una expresión de la palabra griega rapio. Rapio, que significa arrebato, desaparición. También debemos aprender, hermano, que es arrebatamiento. Arrebatamiento proviene del griego arpazo. Arpazo, que quiere decir tomar de golpe algo que está en riesgo o en peligro inminente y trasladarlo a un lugar seguro. Eso es arpazo. Hay muchas doctrinas y entre ellas está la doctrina de la inminencia. Ya se conoce con este nombre la doctrina teológica que enseña que la aparición inminente, urgente prácticamente, de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos para recoger a la iglesia, y se va a dar en cualquier momento, hermano. La palabra de Dios nos enseña claramente esto, hermano. La palabra de Dios, hemos llevado este mensaje hasta la saciedad y no nos vamos a cansar de eso. Donde la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo nos dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3, donde dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si eso no fuese así, mi Señor Jesucristo nos lo hubiera dicho. Pero Él dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, para que donde yo estoy, mi Señor Jesucristo está en el cielo, vosotros también estéis. Hay que tener fe para creer todo esto, hermanos. Pero entendamos también que la palabra del Señor dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17, donde la palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza.
Porque si creemos, hay que creer, tener fe. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escuche, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Lo hemos dicho y lo hemos leído hasta la saciedad y no nos vamos a cansar, hermanos. Vamos a seguir adelante llevando este bendito mensaje, porque para eso el Señor me postergó la vida. Los médicos habían dicho que en 33 días me moría hace 10 años, pero para la gloria de Dios digo que estoy aquí es para esto. Le debo mucho a Dios y voy a seguir llevando este mensaje hasta el último suspiro de mi vida. Porque la palabra del Señor sigue insistiendo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice la palabra del Señor: aquí os digo un misterio. Un misterio, todos los secretos son de Dios, pero los misterios son para nosotros, para los que estudiamos la palabra del Señor, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Si el Señor me tiene aquí para que cuando suene esa trompeta, si el Señor nos tiene para que cuando suene esta trompeta, aquí se va a cumplir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice la palabra del Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero como le digo, hermano, hay que tener fe para eso. Hay que tener fe para eso. Faltan 7 años. Una semana de 7 años. Porque la palabra de Dios habla de una semana de 7 años y hay que tener eso muy en claro. La tribulación, hermano, déjeme decirle algo muy importante. La tribulación es un periodo de 7 años que restan para cumplirse, para completar el ciclo de los 490 años o 70 semanas proféticas descritas por el profeta Daniel. Yo le invito a que vaya a estudiar la palabra del Señor. Y esas 70 semanas son determinadas por nuestro Dios. ¿Pero para quién? Para el pueblo de Israel y para Jerusalén. Esas 70 semanas son para eso, para poner fin al pecado, porque el pecado va a desaparecer, hermanos. La palabra del Señor nos dice, si tú estás angustiado de ver tanta injusticia, de ver todo el pecado que la gente está cometiendo en contra de Dios, el pecado va a desaparecer, va a ser el fin del pecado de toda la humanidad, hermanos. Y para instaurar el reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, que va a gobernar desde Israel y todo el planeta desde Jerusalén, pero la Jerusalén, la celestial, en lo que comúnmente se llama en la palabra del Señor el milenio. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 20, versículos 6 y 7, donde la palabra del Señor nos dice claramente: bienaventurado y santo, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de mi Señor Jesucristo y reinarán con él 1000 años. Pero hay que tener fe para esto, hermano. Aquí hay algo muy importante, donde dice la palabra del Señor. Hablan de una segunda muerte, Te preguntarás algo al respecto. Dios te bendiga, Graciela, Alicia. Dios los bendiga por entrar aquí con nosotros. Algo muy importante, dice la segunda muerte. ¿Qué es eso? Hermano, debemos entender algo muy importante. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde la palabra del Señor habla categóricamente de esta manera.
y de la manera que está establecido. Está establecido, es un decreto, dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que nosotros que vayamos a morir solamente una sola vez. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo, las personas quieren morir 2 veces. ¿A qué se refiere la palabra del Señor? Si tú mueres sin mi Señor Jesucristo en el corazón, va a ser la primera muerte. Va a venir una resurrección. Van a resucitar los muertos. Mi Señor Jesucristo dijo que Él iba a venir a juzgar a vivos y a muertos. En la segunda resurrección va a haber una resurrección, como dice Daniel, dice que en los últimos tiempos muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para resurrección de vida eterna y otros para resurrección de vida y confusión perpetua. Van a ir al lago de fuego, donde dice la palabra del Señor, que está desde hace mucho tiempo, lo acabamos de leer en la palabra del Señor, y lo vamos a recordar nuevamente, donde la palabra del Señor le dice a los de la izquierda, a los que se van, a los que son resucitados, pero no con mi Señor Jesucristo en el corazón, donde dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Maldito quiere decir hacedor de maldad. Eso quiere decir maldito, un hacedor de maldad. Aquellas personas que no tienen a mi Señor Jesucristo en su corazón, eso es lo que hacen, hacer mal. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles. Aquí es muy importante, en el capítulo 25, versículo 31, donde dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de su gloria, gloria a Dios. Pero como le digo, hermano, y seguimos insistiendo, para creer todo esto tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Es lo que tenemos que tener algo muy en cuenta, hermanos. Ahora, vemos, hermanos, que estamos en este momento y vamos a entender de una vez por todas que esa profecía de las 70 semanas, nada tiene que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nada, en lo absoluto. La iglesia no va a entrar a la tribulación y gran tribulación. Esa profecía solamente es para el pueblo de Israel, nada tiene que ver con la iglesia, tampoco la iglesia, si tú lees Daniel, tampoco la iglesia forma parte de las 69 primeras semanas proféticas de Daniel. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no forma parte de eso. Hay que entender eso, hermanos. Esos 7 años que comenzarán a correr después del traslado, después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, serán los más tormentosos nunca antes vistos ni vividos por la humanidad. Van a ser bien tormentosos. Y hay pruebas. Hay pruebas, hermano. No es que quiera yo refutar por refutar. Hay pruebas que refutan el arrebatamiento en medio de la tribulación. Hay pruebas que refutan eso. La promesa, hermano, en el libro del Apocalipsis o la Revelación, la palabra de Dios detalla 7 cartas. 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Tenemos que leer, hermanos, que si bien no existen estas iglesias, hermanos, no existen, nos dejan una profunda enseñanza, puesto que las 7 iglesias representan las 7 etapas históricas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender eso, hermanos. Esa iglesia que nació ¿cuándo? En el día de Pentecostés. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Y solamente va a ser hasta el último instante de permanencia en la tierra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oficialmente, hermano, la iglesia termine el periodo, porque la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo son esos hombres y mujeres que están llevando la palabra del Señor y que cada día están más enamorados del Señor. Hay que tener algo muy en cuenta, hermanos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no pertenece al mundo. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 claramente, donde dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no es la americana, ni la europea, ni la colombiana, ni la mexicana, ni la musulmana, ni nada de esas cosas. La ciudadanía de nosotros, Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se está esperando a nadie más, ni a ningún profeta de otra religión, ni nadie, a mi Señor Jesucristo. Por eso es que estos detractores, sacerdotes, pastores, apóstoles, profetas, no te quieren hablar de la profecía de mi Señor Jesucristo. Te quieren vender otro evangelio. Te quieren mostrar a mi Señor Jesucristo clavado en una cruz. Si mi Señor Jesucristo murió, resucitó y al tercer día resucitó, hermanos. Mi Señor Jesucristo está vivo y Él va a regresar, hermanos. Muchas religiones dicen que mi Señor Jesucristo les dicen que la segunda venida. Pero ¿para qué te dicen que la segunda venida? Para que tú no te prepares para el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos esperan a mi Señor Jesucristo. Y si esperan a mi Señor Jesucristo es porque van a atravesar la tribulación y gran tribulación. Debemos entender eso muy importante. Hermano, las cartas que están escritas en el Apocalipsis también son una muestra simbólica, vigente de los 7 prototipos de los creyentes que existen actualmente en las iglesias. Y uno de ellos, hermano, lo podemos ver claramente, bien claramente. Uno de ellos son un paradigma, son un ejemplo a seguir, para que me entiendan, de los creyentes en las iglesias, de los que podemos ver con mucho gozo, hermano, con mucho gozo, que son aquellos que amamos profundamente al Señor. Y estamos comprometidos con su palabra, de llevar su palabra. Estamos comprometidos de llevar su palabra, de hacer la obra salvadora del Señor. Y que con humildad, hermano, que con humildad agradamos al Señor. Y son parte de la iglesia de Filadelfia, de una de las cartas que están escritas en el Apocalipsis, donde Filadelfia precisamente quiere decir fidelidad. Esa iglesia, hermano, son la mejor muestra de consagración y son el mayor ejemplo a seguir para aquellos tibios que hay hoy en día en las iglesias, aquellos tibios, aquellos cobardes que han recibido la bendita palabra del Señor. Han recibido la bendita palabra del Señor y son unos cobardes. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cobardes, hipócritas, hermano, que no adoran al Señor. Y más bien, como dice la palabra del Señor, adoran a Dios, pero con los labios. Adoran a Dios con los labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Lamentablemente es así, hermano. Por la palabra del Señor nos exhorta a que seamos fieles para escapar de este mundo de maldad en el glorioso día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No me voy a cansar, porque la palabra del Señor no miente. En el Apocalipsis el capítulo 2, versículo 10, donde dice: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice la palabra del Señor. Hay que ser fiel hasta la muerte, hermanos. Porque lo que va a pasar con nosotros, con muchos cristianos, hermanos, van a querer asesinarnos. Van a querer asesinarnos. Eso es lo que van a hacer con muchos cristianos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tú niegues la fe. Esa fe que nosotros tenemos de la palabra del Señor y la fe a Dios.
y la fe en el Hijo de Dios, que es mi Señor Jesucristo. Hermanos, si esto es así, hermanos, nosotros debemos de preguntarnos qué será de aquellos que verdaderamente amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a ser de nosotros que amamos al Padre eterno, al Padre celestial, que reconocemos con amor y fe perfecta a nuestro Señor Jesucristo y le esperamos en santidad? Para aquellos que dicen que la iglesia va a entrar en la tribulación y gran tribulación. ¿Qué va a ser de nosotros que creemos en el Señor? ¿Será que esas desgracias alcanzarán también a los que esperamos con ansias y vivimos en santidad? Eso es algo que tú tienes que preguntarte si crees que vas a entrar en la tribulación y gran tribulación. No olvidemos, hermanos, que Dios tiene una norma justa y hay que entenderlo. Dice que la palabra del Señor nos habla claramente y en todos los textos nos muestra claramente esa norma, que los justos no perecerán jamás junto con los rebeldes y malvados. Hay que entender eso, hermano. Debemos analizar, hermano, en el capítulo 3 del Apocalipsis. Acompáñenme porque esto es con respaldo bíblico. Esto no es que yo me lo estoy inventando, hermanos. El Espíritu Santo nos convoca a eso, a que con el respaldo bíblico, hermano, y abriendo tu corazón, tu mente, a que reciba la palabra del Señor. De Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y analicemos el siguiente pasaje de la Escritura, que solo la fidelidad nos puede salvar de la tribulación que comenzará después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entienda eso. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ojo, si tú la estás guardando en santidad, como lo estamos haciendo muchos hombres y mujeres que estamos viviendo en santidad y estamos teniendo la paciencia, porque el Señor tiene paciencia para con nosotros, nosotros también debemos de tener paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice la palabra del Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los habitantes de la tierra, a los moradores de la tierra, no a la iglesia. Esa hora de prueba es para probar a los que se queden aquí, a los que estén aquí. Hay que tener en cuenta eso. La frase griega dice teresé en horas perecei. Hay que entender eso, hermano, que significa explicando el arrebatamiento y es para librarnos de la hora de prueba. Dice la palabra del Señor, si me acompañan, Isaías capítulo 57:1. Vamos a buscarlo por acá. Búsquelo ahí en la palabra del Señor, hermano. Yo le invito a que vaya. Donde Isaías dice claramente, la palabra del Señor dice claramente. Dice 57:1, Isaías 57:1. Dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción, delante de la tribulación, es quitado el justo. Tú, hermano, que crees que vas a pasar por la tribulación y gran tribulación, hermano, entiende todos estos textos. Pero lo vas a entender solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y nos detenemos ahí un momentico. Hoy en día estamos viendo que muchos cristianos el Señor se los está llevando. Muchos cristianos. El Señor se los está llevando. Gloria a Dios. Porque si tenemos a mi Señor Jesucristo en el corazón, hermano, nos podemos ir tranquilamente. Porque la palabra del Señor, como yo lo digo claramente, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Por eso no me da miedo, hermano, si el Señor me lleva en un momento, sea de un balazo, de una bala perdida, un accidente de tránsito, o que me regrese el cáncer, o 2, 3 cánceres más juntitos. No me da miedo, gloria a Dios. Estoy aquí, estoy dispuesto. Cuando vean o escuchen que murió Iván Giraldo, hermano, no lloren por mí, hermano. Yo no morí, solamente cambié de dirección. Me voy a ir a vivir cerca a mi Señor Jesucristo. Y por eso la palabra del Señor, hermano, si usted, hermano cristiano, ha visto marchar un ser querido, gloríese en el Señor, porque dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que estemos aquí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Pero me llama la atención aquí Isaías 57:1, ya lo acabamos de leer, pero tú tienes la Biblia. Y si estás apuntando los versículos, vayamos ahí nuevamente. Dice, perece el justo. Están muriendo muchos cristianos, mayores, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, incluso niños. Pero dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Ahí es donde nosotros debemos de ir a la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, y tener fe. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la tribulación es quitado el justo de ser. Eso es lo que hay que entender. El Señor se está llevando a muchas personas en este momento, que si bien, hermano, el principio de dolores, muchos de nosotros no vamos a poder pasarlos. Y si muchos de nosotros no vamos a pasar los principios de dolor, imagínense la tribulación y gran tribulación. Un saludo muy especial, Carla, Dios te bendiga. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Ahora, mi hermano, si la frase fuese diferente, entonces horas perece, quiere decir que en medio de la hora de prueba, recién podríamos comprender y aceptar sin lugar a dudas que el arrebatamiento sería a mediados de la tribulación o quizás en la gran tribulación y estaríamos condenados a soportar la ira de Dios. Suponiendo que así fuera, nos podríamos hacer una pregunta: ¿de qué salvación estaríamos hablando en este momento? Si nosotros vamos a pasar por la tribulación y gran tribulación, entonces ¿de qué sirve ir a llevar un mensaje de salvación? Si el Señor lo que quiere es salvarnos de eso, salvarnos del infierno y salvarnos de pasar por esa tribulación y gran tribulación. Y eso es lo que el Espíritu Santo desea aportar algo muy importante, hermano. Esa hora de prueba, hermano, esa tribulación es para Israel, única y exclusivamente para ellos, hermano. Ellos van a tener que pasar, van a sufrir lo indecible, hermano. Y creo que nadie tiene duda al respecto. Pero si me acompañan el Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la palabra del Señor nos habla claramente, donde dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, entienda. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación. Israel, hermano, los 3 primeros años de tribulación va a ser un amorío con el anticristo, porque ellos creen que ese es el Mesías. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, aparecerá, como lo dice en el sello, el primer sello del Apocalipsis, que dice Juan que apareció el anticristo, montado en un caballo blanco con un arco, ya lo hemos leído. 3 años y medio, pero cuando Israel, los judíos, se den cuenta que ese no es el verdadero Mesías, la van a pasar bien mal. Entonces ahí donde Israel va a ser llevada a un sitio donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio más de la gran tribulación. Debemos de entender eso. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 15 y 16. El Evangelio de San Mateo básicamente fue escrito para el pueblo de Israel, para los judíos, donde la palabra del Señor nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice la palabra del Señor, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí no te está diciendo los que estén en Oakland, los que estén en México, los que estén en España, no, dice los que estén en Judea, huyan a los montes. Esto es para los judíos.
De acuerdo, hermano, con los textos que acabamos de leer, Israel será sustentada. Sustentada, la van a cuidar. Que es lo mismo de ser protegido en medio de la prueba del Señor. Va a ser sustentada. Cuando ya a ellos les caiga el 20, como dicen coloquialmente los mexicanos, cuando ellos caigan en cuenta, uy, este no es el Mesías, este es el anticristo. Entonces, ahí el anticristo, esos 3 años y medio va a ser aterradores, ya lo hemos leído, hermanos. Donde esos 3 años se van a desatar, van a sonar 7 trompetas, se van a derramar 7 sendas copas, dice, sendas copas de la ira de Dios. El diablo, el anticristo, va a estar enfadado, hermano, en esa gran tribulación, donde el pueblo de Israel y el mundo entero la va a pasar muy mal, los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Durante la tribulación y gran tribulación, eso es lo que va a suceder en ese entonces. En cambio, hermano, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, será librada de la tribulación y con más razón de la gran tribulación. Y para los judíos, hermano, esto no es una novedad. Recuerden, hermanos, ustedes que en la época de la salida de Egipto, los hebreos, hermanos, les tocó que vivir las plagas. Les tocó que vivir las plagas. Acompáñame a Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23, donde dice la palabra del Señor. Dice, y Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gloria a Dios. El Señor no te va a hacer pasar, hermano, si tú estás viviendo en santidad, si tú estás haciendo la obra del Señor, llevando la palabra del Señor todos los días, llevando ese desayuno espiritual todos los días a través de las redes sociales, hermano. No esperes que Dios te haga pasar por la tribulación y gran tribulación. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que mirar eso, hermano, con detalles. El Señor promete a la iglesia algo mejor, algo diferente. Ser librados antes que inicie la angustia o la prueba en toda la tierra. Eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, hermano. Los que vivimos en santidad. No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. No vamos a entrar por ahí. Eso sí, entiéndalo. Entiéndalo. Pero como le digo, hermano, hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que abrir nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón a Dios. Y recibirlo con ese amor con que Él nos recibe a pesar de lo que somos, hermano, para que seamos librados, para que escapemos de las garras de esos hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo sé que muchos no tienen fe, incluso están metidos en la iglesia, hermano, pero no tienen fe, pero hay que tener fe. Por esta razón, la palabra de Dios nos exhorta a permanecer fieles al Señor en todo tiempo, en todo lugar, hermano. Y más ahora cuando el Señor está a punto de arrebatar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender algo muy importante, hermano. La palabra del Señor nos dice claramente donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se llamó por primera vez cristianos. La iglesia que nació en el día de Pentecostés, hay que tener en cuenta que nos habla perfectamente, de que el enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir. Juan capítulo 10, versículo 10 nos habla claramente, y lo estuvimos hablando en el estudio anterior, donde dice claramente que el propósito del diablo, del anticristo, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir.
Lo hemos hablado hasta la saciedad. Muchos hermanos se están matando la cabeza, trabajando arduamente para conseguir cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Una casa, coche, una finca, un rancho, como lo llame. ¿Para qué, hermano? Si básicamente los vasallos de Satanás un día se va a quedar con todo por lo cual tú te mataste toda tu vida. El médico se va a quedar con todo el dinero que tú tienes en este momento y que lo has ganado arduamente en contra de tu misma salud. Has dejado de comer, has dejado de vestirte bien, has dejado de vivir dignamente por guardar dinero para que el gobierno se te quede con eso. Porque el gobierno, este gobierno que actualmente en el mundo está sometido y está llevado, son vasallos de Satanás. Todo ese poder se lo van a entregar al anticristo. Por eso él dice que el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Te va a robar todo lo que tú tienes. Ya lo estamos viendo. España, Colombia, Venezuela, hermano, donde la palabra de Dios lo hemos dicho hasta la saciedad. El dinero no te va a salvar. Las casas, puedes tener muchas casas, puedes tener tu propia iglesia. O porque seas bonito o bonita, bien guapa o guapo, hermano. Tú no te vas a salvar si no tienes fe, si no has entregado tu vida a mi Señor Jesucristo. Pero mucha gente quiere vivir en sus pecados, quiere vivir en sus delitos y pecados, como lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Si quieres ser rico, hermano, eso busca la misericordia de Dios. Donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice la palabra con que nos amó. Y si vamos a Juan 3:16, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mi Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no aquí. Y seguimos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con mi Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Debemos tener en cuenta eso muy importante, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos librados, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, y lo estamos leyendo, capítulo 10, versículo 34, y vamos a leerlo hasta el 39, hermanos, donde la palabra del Señor dice claramente. Esto es, hermanos, con un respaldo bíblico. Y yo siempre le he dicho a los hermanos en la iglesia Dios es Amor en San Francisco, California, donde les he dicho, hermano, no importa que tú te sepas la Biblia, pero cuando tú vayas a llevar la palabra del Señor, hermano, que sea siempre con el respaldo de la Biblia. Y ojo con la doctrina, ojo con lo que enseñas. Por eso la palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 10, versículo 34. La iglesia no va a entrar en la tribulación y gran tribulación, entiendan eso. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa de la que nos habló nuestro Señor Jesucristo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mi Señor Jesucristo, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la palabra del Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Es claro esto, la palabra del Señor es claro. Nosotros somos los que la complicamos. Por esto debemos esperar cada segundo de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Esperémoslo, hermano. Aguardándole cada minuto, pues aquel que se quede, hermano, en el día del arrebatamiento, debido a su cobardía, debido a su incredulidad, hermano, debido a su tibieza,
Más le hubiera valido, hermano, no haber nacido. Más le hubiera valido no haber nacido o haber muerto. Como están muriendo muchos bebés en este momento, en el vientre de su madre. Si te quedas en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el horror, hermano, que se avecina no tiene comparación alguna, hermano. Por esto nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículos 34 y 36. Entendamos esto. Abra su mente y su corazón a este versículo. Guárdenlo ahí en su mente y en su corazón, donde dice, mirad también por vosotros mismos. No espere que alguien vea por ti, no espere que alguien lo haga por ti. Dice la palabra del Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería. Ojo, que no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Está hablando de los últimos tiempos. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá, ojo, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Así de fácil. Debes de entender eso, hermanos. Pues mi Señor Jesucristo, y aquí se habla de escapar antes de que vengan todas esas cosas que vendrán. Hermano, Dios es tan misericordioso que, como siempre lo he dicho, está levantando hombres y mujeres, nos está llenando el Espíritu Santo para que nosotros llevemos estos mensajes de salvación, este mensaje de salvación. Nosotros podemos hablar, hermano, lamentablemente muchos lo están haciendo, hablando de otros mensajes. Porque muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos apóstoles que no atacan el pecado, hermanos. No atacan el pecado. Ya llega mucha gente a las iglesias cargado de pecados, pero a esta gente, estos pastores o a estos conferencistas, básicamente se les puede llamar así, lo único que les importa es tener una iglesia llena y que lleguen. Y hay que decirlo, hermano, no tener miedo. No tener miedo porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anima a eso. Nos lleva a que llevemos la bendita palabra del Señor. Porque no importa lo que se venga. Porque si mataron a mi Señor Jesucristo en una cruz por llevar la verdad, ¿quiénes somos nosotros para nosotros recibir también un agravio así como lo recibió mi Señor Jesucristo, nuestro Mesías? Y que Él sea el ejemplo para nosotros, el ejemplo a seguir. La palabra del Señor dice en Mateo 24, versículo 15, vamos a leerlo detalladamente, donde dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, hablando, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Shabbat Shalom. Un saludo muy especial a nuestros amigos judíos. Shabbat Shalom. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿A quién se refiere mi Señor Jesucristo? A los judíos dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Entienda eso, hermano. Si analiza detenidamente, hermano, usted notará que la tribulación afectará solamente a Israel al principio. Y desde allí se irradiará esta calamidad, hermano, en el tiempo del fin a las demás naciones de la tierra, hermano. No solamente va a ser para ellos. Recuerda que los mismos judíos cuando le dijeron a Pilatos, crucifíquele y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia.
Y eso no se iba a quedar así. De Dios nadie se burla, hermanos. Además, hermano, aquí, si detalla este versículo de Mateo, hermano, aconseja al pueblo de Israel, a Judea, que deben llorar porque esa época de dolor, que esa época de dolor no comienza en un sábado. Ellos son los que guardan el sábado, no nosotros. El día del Señor para ellos es el sábado. El día del Señor para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Señor del día de descanso. Hay que entender eso, hermanos. Para ellos, hermano, el sábado es sagrado. Ese día solamente es sagrado para los judíos, hermano. Y hay que entender eso. No nos dejemos engañar, hermano, no nos dejemos engañar. Hay que tener en cuenta eso, que hay que tener en cuenta eso, que entre el arrebatamiento y la salvación hay una diferencia totalmente grande, hermanos. La iglesia estará de luna de miel en ese entonces. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, hermano, va a estar de luna de miel, mientras que aquí se desata una furia intempestuosa, hermano, de la ira divina y el mayor ataque satánico de la historia. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. El apóstol Pablo, hermano, en la palabra del Señor nos ratifica en 2 ocasiones al decir que los creyentes que esperamos en santidad al Señor seremos arrebatados, seremos librados de la ira que viene. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Tú tienes que convertirte, hermano. Dejar los ídolos y venir a Dios. A Dios no se adora en una imagen. Dios es una persona, Dios no es una cosa. Dios es una persona. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú tienes que convertirte, dice la palabra del Señor. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice la palabra del Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así de fácil, hermanos. Hay que entender eso, hermanos. Si mi Señor Jesucristo murió en una cruz, fue para salvarnos de eso, para salvarnos del pecado, para salvarnos de todas estas cosas que van a venir sobre la faz de la tierra, hermanos. Y tenemos que entender esto. Pero mi Señor Jesucristo dice que no os turbe vuestro corazón, que creamos en Dios y que también creamos en Él. Porque Él fue a eso, hermano, Él fue a eso, a preparar mansión para nosotros, hermano. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a mi Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Nos libra, pero eso es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a mi Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Hay que navegar en la palabra del Señor y entender qué es lo que quiere el Señor para todos y cada uno de nosotros. Debemos entender eso. Hay que entender eso. Si tú no entiendes y tú no vas a la palabra del Señor, no vas a entender absolutamente nada, hermanos. Y esto es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para los verdaderos cristianos. Y nuevamente lo digo, hermanos. Ese Señor que está sentado allá en Roma, Él, y lo digo con toda claridad, Él no representa a los cristianos. Quizás ante el mundo por allá sí lo hace. Él no representa a los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es el que está comprometido con su obra. El verdadero cristiano es el que está comprometido con su palabra. Y si me acompaña a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 11, vemos claramente, hermanos, que si bien está escrito que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue la que nació en Pentecostés,
También debemos de entender que en capítulo 11, versículo 26, dice que ellos se congregaban, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estuvimos hablando en el estudio pasado de eso. No se les llamó católicos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entienda eso, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que va a ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo, cuando suena esa trompeta. Mucha gente dice, muchos teólogos dicen que es que Noé es un prototipo de los que vivieron la tribulación y gran tribulación. Y por eso dicen que muchos creen que es que Noé representa a la iglesia. No. Si bien es cierto que se salvaron 8 personas y estuvieron ahí en el diluvio, también hay que entender, hermanos, que antes del diluvio hubo una persona que agradó a Dios, y ese es Enoc. Y acuérdense que hubo el primer arrebatamiento de ese prototipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fue Enoc. Y si me acompaña a Génesis capítulo 5, versículo 24, puede ir tranquilamente, donde la palabra del Señor dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y si podemos leer el texto, yo le invito a que vaya, hermano. Vaya a leer ese texto que es digno de leerlo. Acompáñame, hermanos, ya para terminar, a Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, donde la palabra del Señor nos invita a que no nos dejemos engañar de nadie. No crean a un hombre. Yo siempre les digo, hermano, esto es con un contenido bíblico, con un respaldo bíblico. Y por eso yo animo a las personas a que apunten los versículos y vayan y tomen la Biblia, hermanos, para que no se dejen engañar. Porque la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 2, dice claramente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, está hablando futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Muchas religiones, hermano, niegan a mi Señor Jesucristo, no quieren que tú sepas de mi Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, hay 2 cosas que el mundo no quiere saber de ellos. No quieren saber ni de nuestro Señor Jesucristo, ni de las personas heterosexuales. Pero que se hable de todo, menos de mi Señor Jesucristo y de personas heterosexuales. Y no quiero entrar en eso, hermano, porque ya nos han borrado estudios. Pero hay que hablar claramente, hermano, sin miedo, sin tapujos, para que tú entiendas este mensaje y para que mi Señor tenga misericordia de ti y te lleve. No importa que tú estés ahí en una cama enfermo, con cáncer, con cualquier enfermedad, hermanos. Entrégate a mi Señor Jesucristo. Este es el momento. No te dejes engañar de nadie. No te dejes engañar de nadie. No te enamores de tu cuerpo, hermano. No te enamores de tu cuerpo. No te enamores de tu casa, de tu coche. Porque la palabra del Señor dice que sin nada venimos. Y sin duda nada sacaremos de este mundo. Pero tenemos una morada allá en los cielos, que es eterna. Dios te la está preparando. Mi Señor Jesucristo se fue a eso. Y estos detractores lo único que quieren es robarte esa salvación. Nos quieren robar la salvación. Porque estamos siendo atacados constantemente. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, mucha gente va por ahí, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de mi Señor Jesucristo será blasfemado. Dice así, y por avaricia estos detractores, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, escuche esto, y por eso vamos a navegar ahí en la palabra del Señor. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio que viene. Estamos hablando de los que pecaron, los que se fueron en contra del Señor con el mismísimo diablo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, si no condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pecadores. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y eso es lo que nosotros estamos también viviendo, hermanos. Pero el Señor sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Dice atrevidos, porque son unos atrevidos. Estos que vemos constantemente, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Gloria a Dios, hermanos. No seas tú de esos, hermanos. No seas tú de esos. El Señor te invita el día de hoy para que entregues tu corazón a Él, para que seas merecedor, hermano, de lo que Dios tiene para nosotros allá arriba. No me voy a cansar de llevar este mensaje hasta el último día. Y como les digo, hermano, cuando escuchen, uy, murió Iván, hermano, gócesen conmigo porque yo me estaré gozando allá. Yo me estaré gozando allá. Estaré yo feliz allá. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. ¿Te quieres quedar aquí? Si el mundo mire todo lo que está soportando, esto no es nada comparado con lo que viene, hermano querido. Esto no es nada comparado con lo que viene. Vamos a orar, hermano, siempre como lo hacemos, por todos los enfermos. Por todos los enfermos, oramos por Irina, esa bebé preciosa que conocimos aquí arriba en Richmond, California. Oramos por esa niña preciosa y por toda su familia. También oramos por Emmanuel, un pequeñín también que está pasando, tiene una enfermedad, hermano, y estamos orando para que el Señor tenga misericordia de él y de toda su familia. Oramos también por nuestra iglesia profética, Dios es amor en San Francisco. Un saludo muy especial, Pastor Misael, y a todos los hermanos que, como les dije anteriormente, están de bautizo el día de hoy. Hoy hay fiesta allá en el cielo, porque cuando se arrepiente un pecador, hermano, y se hace bautizar, hermano, gloria a Dios, hay fiesta allá en el cielo. Bendito y alabado sea el Señor, hermano. Oramos también por Lucy Cárcamo y su amada hermana allá en San José, California, por el pastor Humberto Hernández y toda su congregación allá en San José, California, por el hermano Elvin, Dios te bendiga, por Sergio Gómez y toda su familia, por nuestra familia, la familia Quiñones. Dios los bendiga a todos y cada uno de esa gran familia que Dios me ha dado la oportunidad de ingresar a esa familia preciosa, donde encontramos primeramente a mi esposa, la hermana Alicia, que Dios me la bendiga, está
Para los que han preguntado por ella, ya está muy bien de salud, gracias al Señor. Oramos por ella, por Nena, por su amado esposo Filomeno, que en este momento la familia Hernández está pasando por una situación difícil, están afligidos, han visto marchar a ese ser querido que es su mamá. Gloria a Dios, que Dios sea su fortaleza en estos momentos de angustia, porque no es fácil ver marchar un ser querido, pero como lo acabamos de leer, hermano, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado, delante de la tribulación es quitado el justo. Se fue a una mejor vida, se fue a una mejor vida. Y debemos entender esto. Un saludo muy especial para Javier, para mi cuñado Javier, para Elías, para Ramón, para José Luis, para mis cuñadas, para todas y cada una de ellas, Silvia. Un saludo muy especial para Carla, para Ana, para Graciela, mi cuñada, para nuestros hijos también. Un saludo muy especial también. Oramos por ellos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por mi hijo Iván Camilo. Dios lo bendiga. Un saludo muy especial para el hermano Mariano. Un saludo también, hermano, te amamos con todo nuestro corazón. Jorge, Daisy, Alejandro, Salomé, Dios los bendiga. Julián, Alba, Cristian, Emanuel, para Rodrigo y su hijo, Dios te bendiga. Para mi mamá María, para Olmedo, allá en Colombia. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Un saludo muy especial también para Judy, Alberto, Joseph, para Francisco y Lázaro, Dios los bendiga. Mirella, Dios te bendiga. Te amamos con todo nuestro corazón. Un saludo para Lucy Hernández, un saludo para mi amigo y toda su familia, Carlos Arias, Dios te bendiga, hermano, allá en Versalles Valle. Un saludo para Luz Amparo allá en Texas. Seguimos orando por ti, Amparo, para toda la familia de Versalles, para la familia Salazar, James, Gladys, Dios te bendiga. Seguimos orando también por la salud de todos y cada uno de vosotros. Un saludo para mi amada Emma, que si bien ya no nos reconoce, su familia es el legado precioso que ha dejado, si nos conoce, y seguimos orando por toda la familia de Emma. Un saludo muy especial para nuestra familia en España, en Cali. Un saludo muy especial para mi tío Javier, Dios te bendiga, para mi tía Elvia, para mis primos, para mi tía Amparo allá en Panamá, mis primas. Un saludo también para mi tía Ligia, mi segunda madre. Gloria a Dios, te amo, tía, con todo mi corazón. Un saludo para Diego Mejía, para Diego Morales, Jorge el Mellizo, para su hermana y toda su familia. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Para esa gran familia en Versalles, les amo con todo mi corazón y créanlo que los recuerdo mucho. Desearía regresar al pueblito y darles un abrazo y tomarnos un cafecito por allá en el café de Honorio. Dios los bendiga a todos. Un saludo muy especial para mi tía Pola, para mi tía Jena allá en España, para mis hermanos, para la familia Reyes, para Claudia Tobar, Dios te bendiga, allá en Cali, Colombia, para Jenny también, allá en Cali, Dios te bendiga, para mi hermano Diógenes Correa, hermano en Cristo, Dios te bendiga. Un saludo para Mónica Rivera, allá en Huesca, España, mi segunda tierra, por decirlo así, por su esposo José Antonio, que fue operado hace poco. Seguimos orando por él, por sus hijos Walter y Leticia, también por su hermana Marisol Guayarte. Dios los bendiga. Por mi tío David Posada y mi tía Siria, por sus amadas hijas Diana y Viviana, Dios los bendiga. Para toda la familia Posada, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Un saludo muy especial para mi hermana pequeña, como siempre lo digo, Yanira López Córdoba, esa mujer que Dios separó para que fuera la donante de la médula ósea que fue implantada en este cuerpo, y que por eso el Señor postergó mi vida para seguir llevando la bendita palabra del Señor. Un saludo para mi hermana Lorena allá en Pereira Risaralda, para la familia Muñoz Giraldo, Dios los bendiga también ahí en Pereira Risaralda. Un saludo también para Rubencho, Dios te bendiga, y su amada esposa y sus hijos, Dios los bendiga. Un saludo para la señora Magda Maldonado allá en Los Ángeles, California. Para el hermano Beto y la hermana Socorro, les amamos con todo el corazón.
Un saludo para la familia Hidárraga allá en Colombia, Dios los bendiga. Un saludo para mi amada Altagracia y su amado esposo y toda su hermosa familia. Que Dios los bendiga allá. Un saludo para la hermana Ana Lilia. También pasaron por una situación difícil. Pero también tenemos eso de que el hermano Pablo ya está con mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y que cuando suena esa trompeta, ustedes mismos se van a dar cuenta que la palabra del Señor no miente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Un saludo para José Luis, para toda su familia allá en Venezuela. Dios los bendiga. Para Callita, para mi tío Oscar, mi tío Octavio también, mi tío Alejandro, Dios lo bendiga. Mi tío Ramiro, Dios los bendiga. Un saludo para Eber Rojas, para Margarita Hernández, a la iglesia Monte de Sión. Un saludo muy especial para el pastor Mata. Dios te bendiga, pastor. Seguimos orando por usted y toda la congregación. Un saludo para Orfa Hernández, Dios lo bendiga. Para Siria García, para Alejandro, Dios los bendiga. Por mi hermano Alejandro, él lidera el grupo Oración Salvos por Gracia, su amada esposa Siria. Seguimos orando por ella, Dios los bendiga a todos y cada uno. Víctor Manuel, el hijo de la hermana Hilda, también oramos por Hilda allá en España. Oramos por todos, hermanos. Oramos por el pueblo de Israel. Yo sé que muchos están pasando por dificultades y quizás no lo nombré, hermanos, pero seguimos orando por todos y cada uno de vosotros. Compartan este mensaje. Yo no quiero que le den like. Lo que Dios quiere es que este mensaje fluya como el agua, que huele como el viento y que llegue a muchos corazones a través de todos y cada uno de vosotros. Le damos gracias porque hemos visto que hay unos estudios, hasta más de 9.500 personas los han visto, gloria a Dios, con que se convierta uno, con que una sola persona reciba ese mensaje de salvación. Con eso, hermano, nosotros ya habremos hecho la obra. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, sabemos, Señor, que tú no escuchas a todas las oraciones, Señor. Pero sabemos que si una persona es temerosa de ti, Señor, a ese oyes, Padre. Confiado en ello, Señor, yo te pido, poderoso Dios, que en este momento haya sanación, Señor, para esas personas que te piden de todo corazón. Padre Santo, te pido sanación por esas personas, Señor. Ten misericordia de ellas como la tuviste de este pecador de pecadores, Padre. Te lo pido humildemente, Señor. Te lo pido de todo corazón, Señor. Pon tu mano poderosa sobre estos enfermos, Señor. Que la sanidad venga a ellos, Señor, a través de esta oración, Padre Santo. Yo te lo suplico, poderoso Dios. Ten misericordia de todos los enfermos, Señor. Dale la oportunidad, Padre Santo, de que reciban tu salvación, Señor. Que reciban la sanación, Padre Santo, como aquellos 10 leprosos, Padre Celestial. Como aquel Señor endemoniado gadareno, Señor, que tú lo sanaste y lo salvaste, Padre Santo. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Padre. Papito Dios, te pedimos por tu pueblo santo Israel. Porque sabemos, Señor, que va a venir sobre ellos tribulación y angustia. Te pido, Señor, por esa iglesia, Señor, que seguimos clamando a ti día a día, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a servirte todos los días, Padre. Para que muchos vengan, Señor, al arrepentimiento y para que también muchos, Señor, tengan la oportunidad de escapar de todas las cosas que van a venir sobre el mundo entero, como lo dice tu palabra, Señor. Papito Dios, te damos gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Te damos gracias por todo, Papito Dios. Te pedimos, Señor, por Diana, Señor, por Débora, por toda su familia, Padre Santo. Te pedimos por Roxana, Señor, por todos nuestros compañeros de trabajo, Papito Dios. Papito Dios, gracias, Señor, por todo. Gracias por la salud física y espiritual. Por eso, lleno, Señor, de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón agradecido dice amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial nuevamente. Les amamos con todo el corazón.
Vamos a estar el próximo domingo, el próximo sábado aquí, si es que Dios nos lo permite. Y si suena la trompeta, hermano, no vayas a decir que no lo sabías, hermanos. A todos mis amigos judíos, Shabbat Shalom. Dios les bendiga, les amamos con todo nuestro corazón.